¿Qué tal? Un gusto saludarlos y encontrarnos nuevamente en entrevista de hoy para hablar de la cultura rusa y colombiana en un año que es vital en el que reconocemos esos vínculos entre estas dos naciones. Hoy nos encontramos desde el Instituto Cultural León Tolstói, que ha marcado ese camino de ese intercambio cultural aquí en Colombia. Y para conversar nos acompaña Rubén Darío Flores. Él actualmente está bajo la dirección de este instituto. Bienvenido a entrevista. Muchas gracias, Andrés, y es un gusto para el instituto y es realmente una gran oportunidad que ustedes nos ofrecen para hablar de el camino, como bien lo ha señalado, el camino de la cultura entre Colombia y Rusia. Y más en un año crucial de relaciones bilaterales. Hablemos de ese trabajo que ha venido adelantando el instituto. ¿Hace cuántos años está en Colombia y cómo ha sido ese trasegar? Está el instituto en una calle que tiene un sentido simbólico porque en esta calle, la calle 12C, en la Candelaria, se escribió el primer artículo por un joven de solo 28 años sobre el conde, el autor de La Guerra y la Paz, León Tolstói. En 1888, el artículo más profundo que muestra a Tolstói como un profeta. Y fue profético también lo que dijo José Asunción Silva a propósito de Guerra y Paz, en la cual vio José Asunción Silva la caída de 3 imperios. Iba a ocurrir 2 décadas después. El Instituto Cultural León Tolstói se funda en 1944 en un contexto de una gran tradición colombiana y también rusa de diálogo cultural, porque en 1944 la opinión pública bogotana y colombiana estaba con los ojos pegados de lo que estaba ocurriendo en Stalingrado, que fue la batalla que definió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Y ese heroísmo y esas noticias que llegaban desde el frente oriental, como se llamaba el frente donde los nazis habían llegado y que fueron derrotados luego de cruentas batallas, heroicas batallas, de una máquina de guerra monstruosa que fue derrotada por el Ejército Rojo. 1944, año en el cual se tuerce el curso de la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas son derrotadas de una manera definitiva y se funda el Instituto Cultural León Tolstói por el empeño, el amor de los colombianos, de las bogotanas y de los bogotanos. Desde entonces nosotros hemos venido divulgando la cultura colombiana en Bogotá y la cultura de Rusia también en Bogotá a través de la lengua, de los idiomas, la literatura rusa, el teatro, Chejov, Pushkin y la pedagogía. La pedagogía es sinónimo del Instituto Cultural León Tolstói. En este espacio, en este instituto que ya lleva muchísimos años, las personas que se encuentran cuando cruzan esa puerta y entran aquí a un espacio cultural, pero también de educación, de formación. Es cierto, porque el Instituto Cultural primero fundó la tradición de estudios de idioma ruso en Colombia, que es una lengua indoeuropea, es una lengua del espacio eurasiático, es el idioma de un país que es muy influyente dentro del conjunto de países BRICS, a los cuales aspira nuestro país a ingresar y muchos países latinoamericanos. Entonces, el Instituto Cultural León Tolstói, por un destino, está a tono con los tiempos. Nosotros editamos la primera gramática de la lengua rusa en 1945. Por aquí han pasado cerca de 5.000 personas, jóvenes estudiantes que aspiraban y concluyeron sus estudios superiores en la Federación de Rusia, en la Unión Soviética en su momento, porque en las aulas, en los salones de esta institución se enseña la lengua rusa, se enseña la literatura rusa, pero también muchas personas extranjeras, muchos habitantes de Rusia se han familiarizado con la Candelaria, con nuestra actividad justamente en esta casa republicana, acá en el centro de la vida cultural de Bogotá. Rubén, pero usted ha sido una persona que hoy está aquí al frente del instituto, pero que lleva muchísimos años también conociendo la cultura rusa, estando directamente en Rusia, en su momento como ministro consejero de la Embajada de Colombia en Moscú, donde además también ha participado en diferentes espacios académicos. ¿Cómo ha sido ese intercambio desde lo personal para poder llegar y transmitirlo aquí en el país?
El hecho es que yo soy lingüista y filólogo. Yo me gradué en la Universidad Patricio Lumumba y yo me gradué como traductor, como especialista en lingüística, en filología, en letras rusas. Y realmente fue gracias a se llama una resolución que dio la Universidad Nacional en su momento, una autorización para que yo me desempeñara en un cargo técnico, como fue el de ministro consejero de la Embajada de Colombia en la Federación de Rusia. Y mis conocimientos técnicos, lingüísticos, culturales, mi conocimiento de Rusia en el contexto de Eurasia, pues fue digámoslo así, la herramienta para que la embajada, en lo que a mí me correspondía, porque habíamos un grupo pequeño relativamente, el embajador Amador, otro funcionario diplomático, y a mí me correspondieron varias actividades. Entre ellas quiero destacar la realización de esta exposición. La exposición de las cartas a León Tolstói de hispanohablantes, desde México, pasando por Centroamérica, Nicaragua, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. Un colombiano escribió una carta. Hicimos esta exposición en la cual se pusieron de manifiesto los grandes vínculos que existen o las grandes, digámoslo, expectativas culturales que existen entre Colombia y Rusia de tiempo atrás, entre América Latina. Entonces, como ministro consejero, tuve una gran suerte porque había un grupo de agregados culturales, 2 embajadas, el Ministerio de Exteriores de Rusia, el Ministerio de Exteriores de España y todos conjuntamente con Colombia y, como ya te dije, con otras 12 embajadas logramos impulsar este evento que dio a conocer lo que piensan los latinoamericanos sobre la literatura de Rusia, que es además una constante que existe en las relaciones a nivel más popular, a nivel académico, a nivel diplomático, qué es Rusia y cómo Rusia es percibida en nuestros países. Esta exposición justamente fue la realización con hermosas cartas en las cuales estaba, aquí ustedes pueden ver, como curador que fui, presenté en la exposición objetos de arte precolombino de Colombia para ilustrar también la cultura de nuestros países, la constante de escritores, de autores que se preocupan, que son atentos a lo que es la balsa muisca. Entonces yo creo que ese espíritu colombiano, que es también latinoamericano, fue un núcleo importante para desarrollar una labor cultural como ministro consejero y con muy buenas relaciones con colegas del Perú, de Chile, de Argentina. Recuerdo muy bien que para la exposición de cartas de León Tolstói, la viuda de Jorge Luis Borges nos prestó una fotografía muy hermosa del barrio donde nació Jorge Luis Borges. La Embajada de México nos prestó la colección de La Guerra y la Paz, que fue traducida en 1944 y es muy simbólico porque es el mismo año en que fue fundado el Instituto Cultural León Tolstói. Perú nos prestó objetos artesanales preciosos de Nicaragua, de Chile, llegaron también fotografías. El embajador de Chile estuvo a cargo de la exposición y se hicieron varias a mi cargo, con el embajador, por supuesto, y en conjunto con la Cancillería, se hizo también varias reuniones de empresarios en el Foro Económico de San Petersburgo, donde se conocieron las posibilidades de negocios. Colombia es un país que además tiene una leyenda en Rusia. Su leyenda es el café. Recuerdo muy bien visitando con mi esposa y mis hijos un lugar donde se vendía té muy fino, y pregunto por pura curiosidad si hay café de Colombia, y la señora que vende el té se dirigió como si fuera en un camino de ceremonia y bajó un frasco de cristal donde había granos de café que vendía, y así como si fuera un objeto precioso, preciado, dijo: este es el café de Colombia. Entonces eso también es una anécdota muy bonita. Las comisiones mixtas, participé, organizamos con el embajador y la Cancillería 2 comisiones mixtas, que es en las que se evalúa el trabajo por venir y la actividad por venir de los 2 países en distintas esferas: económica, cultural, diplomática, política, empresarial y educativa. Creo que estamos en mora de hacer una comisión mixta y hay buenas tareas para hacer allí.
los colombianos que se acercan aquí al instituto, ¿cómo lo han recibido? Incluso quienes previamente ya tienen algunos conocimientos, como quienes definitivamente vienen con la mente abierta a conocer y a explorar. ¿Cómo es esa recepción? Cuando llegan al instituto, la pregunta son varias preguntas. La primera pregunta es la de la curiosidad. ¿Qué es Rusia? Entonces vienen, miran las imágenes, las fotografías, los salones, y los estudiantes que aspiran a conocer la lengua rusa porque quieren, o como estudiantes que les interesa un idioma, o como estudiantes que aspiran a una maestría o una carrera. Eso es lo primero. Entonces, el idioma, porque el idioma es el vehículo del espíritu de una nación. La otra curiosidad es, bueno, ¿qué actividades hay aquí en el instituto? El instituto, que tiene 80 años, lo celebramos el año pasado. Esta es una donación para esos 80 años. De una donación de Rusia. Entonces, las actividades del instituto: tenemos conciertos de música clásica, son una tradición. Estudiantes, dúos, duetos, orquestas o personas que se gradúan, músicos jóvenes que se gradúan y reciben su diploma haciendo un concierto en el instituto. Eso también es otro lazo, porque la música, los intérpretes de Colombia, como en América Latina, la gran vena musical, el talento musical de nuestros pueblos tiene un diálogo con la tradición musical: Tchaikovsky, Mussorgsky, Barayin, Aram Khachaturian, la gran tradición de enseñanza de música clásica en Moscú. Muchos colombianos han sido, como muchos de América Latina, han sido beneficiarios de becas para estudiar en el Tchaikovsky, para estudiar en el Gniezdek, para estudiar en instituciones que, de no ser por esas becas, no hubieran podido hacer sus carreras de directores de música, intérpretes de piano, intérpretes de violín, ¿verdad? Entonces eso también es otro elemento muy importante. Y hay un elemento cultural que debo señalar aquí, un hito histórico cultural. Gracias al Instituto Cultural León Tolstoy, como se llama ahora, antes se llamaba Instituto de Amistad con la Unión Soviética, en 1958, el instituto presentó al joven periodista que era Gabriel García Márquez para que fuera al primer Festival de la Juventud Los Estudiantes en Moscú. Entonces eso también es un mérito de nuestro instituto. Un escritor del Chocó, Arnoldo Palacios, su primer libro en español fue publicado en 1950 y pucho, fue publicado en Moscú, su primer libro en español. La edición que también contribuyó el Instituto Cultural León Tolstoy a que fuera presentado en Rusia, que fuera conocido en 1956, 2 ediciones, La Vorágine, la primera de 350.000 ejemplares y la segunda de 250.000 ejemplares. Cuando era ministro consejero, fueron la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en intercambio fue a un gran festival de músicas del mundo, que fue además presentado con una carta del presidente de Rusia, el señor presidente Putin, y fue la Filarmónica de Colombia. Varios músicos colombianos estuvieron allí, varios grupos de salsa, y también los acuerdos comerciales para impulsar el café, la exportación de carne. Entonces, como verá Andrés, el instituto ha puesto su granito de arena en unas relaciones que son muy dinámicas en el campo educativo, en el campo cultural, en el campo político, dentro de esa larga historia de diálogo, de conversación entre nuestros dos países, que hace parte de ese capítulo del libro de las relaciones entre América Latina y la Federación de Rusia. ¿Qué es lo que más le ha marcado en ese trasegar, en esos años en los que ha tenido esa cercanía, que usted diga: definitivamente es que estamos más unidos de lo que creíamos en ese sentido? Efectivamente, Andrés, más unidos de lo que creíamos. Y cuando hablamos de diálogo, siempre se habla del espíritu del diálogo, del alma de ese diálogo, del corazón de ese diálogo. Bueno, lo primero que quiero decir es que en nuestro instituto se enseña la lengua rusa. Y la lengua rusa es, para Rusia, es el recipiente del alma. Y el alma de la nación para Rusia es Pushkin, Alexander Pushkin. La Casa Silva, en la época de María Mercedes Carranza, una gran poeta latinoamericana,
permitió la publicación de la traducción de Alexander Pushkin, que es esta traducción que después fue publicada en España. La hice su seguro servidor. Entonces, ¿qué más puedo, dentro de las múltiples historias que existen? Estuve invitado como persona que firmamos recientemente con la vicepresidenta, la doctora Consuelo Rodríguez, firmamos un convenio de cooperación con el Instituto Pushkin de Moscú. Hace poco se realizó un evento que reunió a estudiosos, investigadores, escritores, pedagogos de todo el mundo, del sur global, llamémoslo así, del sur global y de Eurasia. Yo pienso, María, un comentario para hablar, digámoslo, en términos contemporáneos, pienso que Colombia tiene una más cercanía con la civilización en términos de presente y de futuro del Pacífico por una razón geográfica y geopolítica simple. El litoral pacífico es una extensa franja que nos conecta con la cuenca del Pacífico. En este momento, todos lo hablan, hay una decadencia de la civilización atlántica, pues ustedes la pueden ver en términos económicos, la exportación, la primera potencia comercial del mundo es China, los países que están entre los más dinámicos en términos de Producto Interno Bruto, en términos de crecimiento económico, son la India, Brasil, Sudáfrica, China, Rusia, buena parte del África, y Colombia hace parte de eso. Entonces, yo creo que el Instituto Cultural León Tolstoy tiene la suerte de haber nacido en un momento en que el vector, la línea de desarrollo político, la emergencia de un nuevo liderazgo cultural y político, económico, comercial, está digámoslo así, en las lenguas del sur global y de Eurasia. Y el Instituto Cultural León Tolstoy pues está cumpliendo su pequeño papel, su gran papel, poniendo un granito de arena en algo que es fundamental para el comercio, la cultura, la política, la educación, que es el idioma. Y yo personalmente creo que el Estado colombiano, las universidades públicas, tienen una deuda requieren de un punto de vista geocultural, geopolítico. Las definiciones geopolíticas entrañan definiciones culturales. Nuestros departamentos de lenguas extranjeras no tienen cursos de chino de las universidades públicas, no tienen cursos de inglés de la India, no tienen cursos de inglés del África, no tienen cursos de ruso, no tienen carreras ni de lengua china y literatura china, de lengua rusa, de autores rusos y literatura rusa, porque estamos en un momento en que el mundo es multipolar, multilingüístico, con una sinfonía, una polifonía de culturas y de voces a las que se integra el Instituto Cultural León Tolstoy. A ese punto iba, en un momento de la historia en el que nos estamos abriendo, estamos en un mundo más multipolar donde el sur global está teniendo un papel protagonista. ¿Qué retos tiene en ese sentido Colombia y América Latina? Lo mencionamos desde el idioma, desde lo cultural, pero también desde esa mirada, desde ese conocimiento entre estos dos países hacia el futuro, hacia dónde vamos, qué es los pasos que debe tomar esta región. Voy a citar a un gran pensador, a un gran científico, a dos grandes pensadores y dos grandes científicos. Oswald Spengler. Él habló del ocaso de Occidente. Eso se vio después cuando Rusia derrota a era una estrategia para dominar a los pueblos no europeos. Eso hay miles de documentos sobre eso. Ahí empezó lo que llamó Oswald Spengler el ocaso, la decadencia de Occidente. León Tolstoy fue uno de los primeros pensadores anticoloniales. Y él fue el primero que advirtió que la cultura de los metrópolis coloniales puede ser una cultura de dominación. Y en La Guerra y la Paz hay un párrafo donde él ironiza a Napoleón, que llega a Moscú, no la puede tomar porque la incendian, y dice Napoleón en un tono que en la narrativa de Tolstoy es un sarcasmo. Estos edificios, señalando al Kremlin,
estos edificios bárbaros, bárbaros, dice Napoleón, los voy a sustituir por arquitectura francesa. Aquí vamos a hacer un hospital con la misma arquitectura de un hospital al estilo francés. Edouard Said, León Tolstoy, Dostoyevsky, García Márquez, fueron de los primeros pensadores que advirtieron, sintieron, Simón Bolívar entre ellos también fue otro pensador anticolonial, advirtieron que era el momento de la emergencia de nuevos pueblos. Estamos viviendo ya la irrupción real del advenimiento anunciado por estos pensadores de un nuevo mundo, un mundo de otras lenguas, porque la lengua es la identidad, la soberanía, la literatura es la enunciación, nosotros somos distintos. Entonces yo creo que el reto que tenemos ahora es que en Colombia hagamos el giro cultural de un modo que es dialógico. Quiere decir, el idioma español es de Colombia, fue recreado por García Márquez, por José Eustacio Rivera, por León de Greiff, por Jorge Luis Borges, por, llamemos, Asturias, por Alejo Carpentier, como otros grandes escritores de África han hecho suyos esos idiomas coloniales, los han convertido en vehículo de independencia cultural, como en el litoral pacífico los afrocolombianos han creado un maravilloso idioma español, aquel idioma español del relato, de la narrativa, del juego verbal, de la nostalgia, de la poesía que está en Arnoldo Palacio, otro gran escritor afrocolombiano, latinoamericano, colombiano. Yo creo que el reto es, oiga, pensemos que nosotros debemos, para los negocios, para los intercambios académicos, para los intercambios culturales y políticos, estar conversando con las lenguas del sur global. En los departamentos de lenguas extranjeras de las universidades públicas, yo creo que ha sonado la hora de abrir esas especialidades en esas lenguas a las que me ha referido, porque las necesitamos para el intercambio cultural. Hay estudiantes, personas que yo conozco que están haciendo maestrías en muchas ciudades de Rusia, porque es un país donde la lingüística tiene un gran liderazgo. No hablemos de la química, de las matemáticas, de la construcción de infraestructura, como se ve ahora en esta situación en que Europa Occidental, pues, ¿cómo poderlo decir de una manera? Ha hecho el oso ante el oso. Entonces, el punto es que para hacer negocios con otros países en un mundo multipolar, y el Instituto Cultural hace parte de ese mundo multipolar en la Candelaria, como lo previó José Asunción Silva, como lo previeron tantos escritores nuestros, entre ellos, qué triste que está la noche, qué triste está, no hay en el cielo la estrella, Calendario Ves, un afrocolombiano. Entonces, yo pienso que el Instituto Cultural León Tolstoy continúa esa tradición de diálogo, de conversación. Entonces, en la buena perspectiva que Andrés estás trazando de los cambios que están ocurriendo en el mundo, en el sur global, la cultura es también un vehículo y un código cultural, es el nuevo ADN cultural, y nosotros, dentro de ese genoma cultural, como Instituto Cultural León Tolstoy, yo como autor, que soy novelista y traductor de Pushkin, ¿verdad? Nosotros nos situamos en esa energía del sur global, en esa energía de Eurasia, en la que un ADN cultural está marcando la energía creativa, la energía de liderazgo político, la energía de liderazgo cultural de un nuevo mundo que ha surgido. A Rubén Darío Flores, muchísimas gracias al docente, ensayista y poeta por acompañarnos aquí en Entrevista. Por supuesto, para conocer y entender, como lo decía, ese aporte que están haciendo a esas nuevas dinámicas de este sur global y de esa relación que se tiene hoy entre Colombia y Rusia. Andrés, muchas gracias. 5.000 estudiantes han pasado por el Instituto Cultural León Tolstoy. De ellos han salido ministros, han salido empresarios, profesores como yo, orgullosamente egresado de la modernidad anticolonial de la Universidad Patricio Lumumba. Y realmente la invitación que se hace es a que estudiemos idioma ruso como otros idiomas del sur global y a que se funden
en las facultades, carreras de las lenguas del sur global. Muchísimas gracias. Los invitamos para que continúen con toda la programación.